Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. Muy tempranamente, Noah aprendió que nada se consigue sin valentía ni determinación. Tras una infancia relativamente feliz, llegaron los tiempos de inquietudes y de dudas que con el paso de los años fueron multiplicándose hasta que supo, o sintió en lo profundo, que había llegado el momento de tomar una decisión. No sin controversias, en su núcleo familiar más cercano recibió contención y amor, lo suficiente para afrontar cualquier tempestad. No obstante, no faltaron ni faltan personas o gente que aún no entiende, dice no entender o nunca entenderá lo que le pasa. ¿Pero qué es eso que le pasa a Noah y que tanto molesta o incomoda? Pasa que Noah quiere ser. Lucha por eso y con 18 años recién cumplidos ha librado tantas batallas como cualquier otra persona trans. A los 12 años, 13, sí empezaba a sentir como que querer sentir si es cierta asociación a lo masculino, pero yo te digo una cosa, hubo mucha desinformación también en mi vida. Y también te decía, yo sentía que para sentirme validado tenía que ser masculino, tenía que decir que soy varón, que soy hombre, y ahora no me gusta. Te digo, no me gusta que me digan que soy hombre. Yo no soy hombre, yo soy un pibe. Yo no soy un varón, no me gusta lo patriarcal, no me gusta lo binario. Yo soy trans nomás. Yo soy trans ya con ciertos pronombres, pero que me digan, sos un varón, callate varón, no me gusta. Pero obviamente en mi adolescencia con mi desinformación yo no entendía eso. Y entonces tuve que decir ciertas cosas que yo decía, bueno, tengo que decir esto para que me respeten, tengo que decir esto para que de cierta manera no me cuestionen. Entonces, nada, hoy yo tengo por entendido que soy Noah, que algunos días me veo de tal manera, otros días me veo de otra, otros días soy masculino, otros días soy femenino, otros días me visto así, me monto así y así vivo yo. Paro de hablar, miro mi hogar, tanto por hacer. Si los chicos acá no te dejan entrar, algo va a cambiar y no sé cómo. Lágrimas inundando la ciudad duelen más que tus balas de metal. Por ahí yo por mucho tiempo en mi vida sentí que siendo trans tenía que esforzarme el doble que el resto. Tenía que, como, sí, esforzarme más, demostrar que soy capaz, que yo conforme iba transicionando me iba informando también lo que era ser trans, porque no es que leí la teoría queer o no es que vi gente trans y dije, yo quiero hacer así.
Entonces, conforme me iba informando, yo iba siendo consciente de la responsabilidad que tenía que tener al ser una persona trans. Y que no era solamente una cifra, una estadística de población trans o cosas así. Pero igual tenía que demostrar que no era un juego lo que me estaba pasando, que era algo tan serio que es mi identidad. Entonces me frustraba mucho que en el colegio, porque te conté que soy repitente, y que de hecho la segunda vez que cursé también me fue muy mal en el colegio, y a la vez tenía problemas con los docentes de que no me gustaba cómo me trataban, y yo sentía que era medio como que el resto pensaba que era una boludez lo que me pasaba, tipo, estás pidiendo buen trato pero no te pones las pilas de manera académica. Yo sentía que tenía que hacer algo al respecto con eso. Entonces, cuando rendí las materias y cuando pasé a segundo año, yo dije, bueno, ya está, me dejó de boludear, porque también era una paja ir al colegio y que me traten de una manera que no me gustaba y que básicamente es una obligación hacer cosas que no me daba a la cabeza. Pero ya cuando pude seguir el año, dije, ya está, dejo de desaprobar, me pongo a estudiar, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y lo hice. De hecho, no me llevé ninguna materia en todo el año, en segundo año, en 2019, pero obviamente seguí teniendo problemas con los docentes, porque al pasar de año tuve nuevos docentes que me veían de tal manera, y me trataban como ellos me veían, y yo decía, no, soy él, soy un pibe. O veían que me juntaba. De hecho, un profesor me dijo, no, como él se junta con las chicas, como siempre se viste así, yo lo veo como una chica. Y obviamente eso en el fondo me acompleja. Yo digo, tengo que ser de tal manera para ganarme el respeto de alguien, porque de alguna forma es respetar, porque no está respetando mi identidad. Entonces yo decía, bueno, me empiezo a juntar con los varones, me empiezo a vestir de esta manera y no me gusta a mí. Así que de alguna manera tuve que internamente sanar todo eso, dejar de darle bola a esos estereotipos y ser feliz. Porque siendo trans de tal manera no me hace feliz. Pero siendo trans a mi manera de ser libre de estereotipos, eso es lo que realmente me genera felicidad. Que llegue ese viento, le quiero gritar, que ya no aguanto más. Al estar tan lleno de estereotipos y de que tenés que ser así para ser aceptado o para ganarte cierto respeto, ya no va más, creo yo. Yo creo que en este tiempo que estoy yo también me siento muy afortunado por mi acompañamiento familiar y porque nunca recibí acoso de mis compañeros. De hecho, en el colegio terminó el año y yo repetí primer año ya siendo Noa. Y le tenía que decir a mis compañeros, no, me llamo Noa y me gustaría que me traten como un varón. Y lo más bien, si eran chicos de mi edad, obviamente todos somos distintos, todos tenemos distinta mentalidad, pero ninguno me hizo sentir mal. Ninguno me cuestionó nada, ninguno... Es más, cuando tuve esta reunión con Delfina Brizuela de qué hacer, de cómo manejarme siendo trans, ella me había dado varios folletos, varias cosas, y yo las llevé a la escuela y le mostré a mis compañeros. Y nunca me voy a olvidar cuando le mostré, chicos, miren lo que me dieron, y todos fueron a ver, todos fueron y se quedaron así, no, mirá qué bueno, estoy re contento por vos, me decían. Pero después empezaba la hora, llegaban los docentes y me decían mi nombre muerto, me decían ella, y era como, bueno. De hecho, en ese año, 2018, todavía seguía eso de fila, cuando te formás, fila de hombres, fila de mujeres. Y yo me iba a la fila de varones, claramente. Porque de hecho era tanto el hostigamiento que estaba teniendo, tanta discriminación, que yo decía, bueno, soy un varón, pero tengo que ir al baño de las chicas, porque si no, armo quilombo. Y Delfina me había dicho, no, vos tenés que ir al baño en el que te autopercibís, al que te sentís cómodo, tenés que ir al baño de varones si sos un varón. Y yo estaba,
¿se puede hacer eso? Decía yo. Entonces, claramente, me fui a la fila de los varones y una preceptora me llamó la atención de ¿qué hacen ustedes formados en la fila? Porque yo empezaba a transicionar junto a un compañero. ¿Qué hacen ustedes en la fila de varones? Y yo decía, ¿qué tiene? Y decía, no, digo yo. Y me fui al aula. Después, otro día, fue la vicerrectora la que me dijo, la próxima se forman bien. Y ahí yo me quedé, bueno, dije yo. Después estábamos en hora de clase y viene la vicerrectora y nos llama a mí y a mi compañero por nuestro nombre muerto. ¿Pueden venir a mi oficina, por favor? Y fuimos. Y esa reunión fue, bueno, todo bien si a ustedes les gustan las mujeres, todo bien si ustedes son lesbianas, todo bien si se visten como varones, pero no pueden formarse en la fila los varones. Y ni se les ocurra entrar al baño de varones, porque ¿qué va a pasar si un varón va al baño de mujeres? Y yo estaba así. No puede ser, dije yo. Y claro, yo en ese momento no tenía las herramientas para defenderme, no sabía qué decirle. Y yo le dije, y cuando dejó de hablar, cuando dejó de decir toda su parla, yo le dije, primero que nada, no somos lesbianas. Somos pibes, les dije. O sea, no tiene nada que ver mi atracción a un género con cómo me identifico. Entonces fue algo que nos citó encima así nuestros papás. Y fue muy desastroso para mí, para mi mentalidad. Tipo. Y entré al aula y me puse a llorar. Y como estábamos en la aula de un profesor que piensa igual, mis compañeros en ese momento no me contuvieron. No pudieron frenar la hora. Y nada, sonó el timbre y preguntaron ¿qué pasó? ¿Qué les dijo? Y yo estaba... ¿Qué va a decir? Lo que dice todo el mundo, dije. Me acuerdo yo en el jardín ya sentía atracción por los varones. Ya me gustaba enamorarme, me gustaba fijarme en los varones. Me acuerdo ya con 4 años en el jardín yo decía, ay, me gusta un chico. Y me acuerdo, a mí de chiquito me encantaba dibujar, me encantaba rayar cuadernos. Entonces en mis cuadernos yo escribía el nombre de ese chico. Pero siempre me sentí cómodo con lo femenino. Yo viví muy feliz mi infancia siendo una niña cis y mirar las pelis de Barbie y vestirme de princesa y jugar al té con mis peluches. Yo viví muy feliz así. Pero ya pasaba, yo después iba a cierto ambiente, iba a cierta casa, a cierto lugar, que me sentía, no me sentía discriminado, me sentía como vulnerable, me sentía inhibido porque, no sé por qué. No sé si tal vez porque yo era el más chiquito ahí, era el menor, o no sé, pero constantemente me hostigaban, les molestaba mi manera de ser, me buscaban una excusa para molestarme o me decían cosas que no me gustaban. Y ahí creo que yo generé cierta inseguridad de mí mismo. Entonces, obviamente después iba con mi mamá y le contaba, no, mira, me pasó tal cosa, me dijeron esto, me miraron así, y yo no sé qué hice. Y ahí es cuando mi mamá me decía, ¿cómo puedes ser tan vivo? ¿Cómo puedes darte cuenta de las miradas, de los comentarios? Y yo decía, no sé. En ese momento, obviamente, no entendía por qué, y ahora, hasta el día de hoy, no sé por qué yo me daba cuenta. ¿Por qué tenía que tener en cuenta esas cosas? ¿Por qué a tan corta edad tenía que tener la... No, te miraron así, te dijeron esto. ¿Por qué tengo que cargar con ese peso de sentir que a alguien no le gusta cómo soy? Eso por una parte, eso yo creo que fue como que marcó mucho mi infancia, estar en un ambiente donde no me sentía feliz. Miro mi hogar, tanto por
hacer. Claramente eso ya quedó atrás, eso ya... Cuando estoy con mis pares, cuando estoy con gente de mi edad, nosotros ya tenemos por entendido muchas cosas. ¿Qué se puede decir, qué no se puede decir, qué se puede preguntar, qué no se puede preguntar? Es como que ya hay nuevas maneras de respeto, nuevas maneras de no sentir que estás hostigando al otro. Entonces yo mayormente me siento cómodo con el trato de los demás cuando estoy con mis pares. Después, estando con mi familia, estando en cierto ambiente donde hay gente mayor, a todos nos pasa que escuchamos ciertos comentarios, ciertas cosas que decimos. Acá no podemos decir nada. No podemos decir nada porque... Primero, yo siento eso porque a mí no me gusta discutir, no me gusta decir lo que me molesta, si no es algo muy que yo digo, no, no puedes decir esto, ya no se puede, esto ya no va más. Hay ciertos comentarios que obviamente la gente ya no puede decir porque están mal y que antes de esto no se hablaba y ahora que empezamos a aparecer, a tener presencia en la sociedad, empezamos a decir, no, decir traba ya no va. Estos chistes de traba, esto de ver a las trabas como la burla, como te cogiste un traba, ya está, ya es algo que tiene que acabar. Así ya no me gusta. Ya no me gusta. Pero hay muchos que no les importa. No tienen en cuenta lo que la juventud puede sentir a tal comentario. Más en una clase, en una posición donde el docente tiene cierta posición de dominación, de que yo mando acá y el alumno está, no le puedo decir nada. No. Es que me pasaba con cierto docente que nos hostigaba de tal manera de que tomás agua, te pongo un 1. No haces el trabajo en una semana, el día que se tiene que entregar, te pongo un 1. Entrás sin saludar, te saco del aula, golpeas la puerta, decís buen día y volvés a entrar. Decía comentarios de que no, que ahora que está el matrimonio igualitario, ahora que está la ley de identidad de género, cualquier hombre puede venir, decir que es mujer e invadir el espacio de una mujer. O qué pasa si yo me siento un perro, ¿qué hago? Le digo al Estado que soy un perro, que me pongan cierto nombre en el documento, que me traten de esta manera. Y yo me quedaba así. Y en ese momento tampoco tenía las herramientas para defenderme. Decía esos comentarios que obviamente indirectamente estaban invalidando mi identidad. Él estaba enterado que yo era trans, que tenía, no esas ideas, pero que era una manera de menospreciar mi identidad. Y yo estaba, no puedo estar diciendo esto enfrente mío, en un aula, con gente que de cierta manera puede llegar a tener en cuenta el pensamiento de un docente, más un docente de sociales. Le quiero gritar que ya no aguanto más, tengo que soltarme. Ya era tanto el malestar que sentía yo en el aula en la hora de ese profesor que tuve que acudir al INADI. En realidad, por medio de las redes, yo había hecho un tweet de que decía: tengo un docente que constantemente está atacando mi identidad y no sé qué hacer, porque vamos a la oficina de la rectora, hablamos con él y pareciera que él, cuando hay
alguien con más poder que él, no, yo no hice eso, no, yo quise decir esto, no, fue un tema de la materia. Y no me daban ninguna solución la institución con respecto a este docente, que no era solamente que daba estos mensajes de odio a mi comunidad, sino que hacía esto de que nos humillaba en hora de clase, nos ponía un 1 por mínima cosa que no le gustaba. Entonces era la mayoría del alumnado que se quejaba de este docente, no solamente yo porque me sentía discriminado. Entonces yo iba con mis compañeras que me hacían el aguante, nos quejamos de que nos pasó esto en tal evaluación, que también era tipo, tenía un problema con el tema del respeto y ya con lo académico. Entonces, como no me daba ninguna solución la institución, me harté y tuve que acudir a las redes a decir qué puedo hacer con este docente, ¿no? Porque la institución no me está dando ninguna solución. Y un pibe trans que yo por mucho tiempo tuve de referente, había dicho, podés hacer una denuncia al INADI. Me mandó un link y ahí tenía que llenar un par de cosas, tipo qué me estaba pasando, qué me estaba molestando, mi edad, mis datos, la institución, todo eso. Y yo hice y le dije a mi mamá. Y ella me dijo, bueno, sí, esperemos que esto llegue a algo. Entonces me llamó la gente del INADI y me dijeron, bueno, ya lo tenemos en cuenta, pero la próxima que pase algo explícito, ahí sí podemos actuar. Y más porque mi colegio ya tenía antecedentes de una denuncia del INADI por otro docente que también hacía comentarios homofóbicos a otro docente. Bueno, el profesor se enteró de esto, obviamente, y ya está. Tengo que cantar y ya sé cómo. Cuando fui a hablar con Delfina Brizuela, me había dado la información del consultorio inclusivo y yo en ese momento con mi cuerpo me sentía tan mal. Se llama disforia. Disforia. Me molestaban mis tetas, me molestaba mi voz, me molestaba mi cara, me molestaba cómo se veía mi cuerpo, que no me podía ver masculino. Entonces fue cuando, obviamente mi mamá me acompañó, fuimos a una consulta, en el consultorio estaba obviamente el endocrinólogo, médico clínico, un psicólogo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de no hostigar tanto a la persona trans de, bueno, pero ¿estás seguro? Mirá que no hay vuelta atrás, mirá que te podés arrepentir. No te lo dicen de esa manera, pero sí es como que hay que tenerlo en cuenta y tampoco es manera de atrasar ese proceso. Entonces ya creo que en la segunda cita ya había llevado los análisis de sangre para ver si estaba todo bien. Me revisaron mi pecho y ya después me recetaron la hormona y así empezó todo. Fue un 9 de junio de 2018 que yo empecé, pero yo me acuerdo, lo que más me molestaba era la menstruación. Igual yo afortunadamente, yo siempre dije, nunca sufrí de dolor de ovarios, nunca sufrí de dolor de cabeza, de lo más mínimo, solamente que me venía mucho. Pero al empezar el tratamiento, yo empecé en junio, en octubre yo sentía que ya tenía mucho atraso. Y yo decía, bueno, ya está, ya se me cortó. Pero volvía y yo decía, carajo. Y ya me acuerdo, ya en noviembre, fines de noviembre, ya desapareció. Y yo dije, bueno, empecé otra etapa de mi vida. Empecé a vivir de una manera que va a cambiar totalmente mi manera de ser, mi manera de pensar. Ya soy otra persona. Tengo que lanzarme, me paso los días. De hecho, fue todo más como términos médicos. Digo, esto le va a pasar a tu cuerpo, te puede llegar a pasar esto, hay que controlarlo, vas a tener acné, es una posibilidad, vas a subir de peso, vas a ganar masa muscular,
el incremento del vello corporal, el engrosamiento de la voz, que también hay que cuidarla, las cuerdas vocales. Y yo estaba como, bueno, sí, acepto todo, ya está. Y era tipo, en esos días se me pasaban muy lento los cambios. Yo decía, bueno, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar? Porque iba todo paulatinamente, obviamente. Pero igual era divertido, después de unos meses, escuchar audios viejos, cómo era mi voz y cómo es ahora. Y yo decía, bueno, ahora yo pienso, es algo muy flashero lo que me pasó, como tener una segunda pubertad, como vivir otros cambios, que era más, la contención era yo y mi cabeza. Porque obviamente mi mamá no está informada de esto, mi mamá no es médica endocrinóloga, no está en contacto con otra gente trans que no sea yo. Entonces yo tenía que buscar la contención y el apoyo más en mi cabeza y en redes, informándome. Porque también me informé obviamente escuchando a otra gente trans. Y viendo sus videos, viendo sus vivencias, sus realidades. Porque a veces decimos, esto no te lo dice el endocrinólogo, esto no te lo dice el psicólogo, esto no te lo dice nadie, de ciertos cambios que pasan que nadie nos dice. Paro de hablar, miro mi hogar, tanto por... Yo había escuchado a un pibe trans que dijo esto de el crecimiento del clítoris, que se puede llegar a desgarrar, que por eso se hace de una manera más pasiva el tratamiento al principio. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo toma la hormona a su tiempo, pero se empieza con una dosis menor, con esto de que el crecimiento del clítoris es tan abrupto que se puede llegar a desgarrar. El tema del acné, yo por suerte nunca lo sufrí, pero también daban varios consejos dermatólogos de cómo tratarlo. Esto de recurrir al gimnasio por la ayuda del aumento de la masa muscular, un montón de cosas, de consejos que te lo daba la gente trans. Entonces fue ahí cuando yo empecé a tener más presencia en las redes, de que yo subía a los lugares que me acompañaba mi mamá, tipo mi mamá me acompañó a tal lado para averiguar tal cosa, o yo contaba lo que me pasaba, o decía tantos meses en testosterona. Y ahí los pibes de acá me preguntaban, che, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo hiciste para tener el DNI? Yo no entiendo nada. Yo no sé cómo explicarle a mi mamá, a mis papás. Mis papás no me aceptan. ¿A qué edad puedo hacerlo yo solo? Que canta y ya sé cómo lágrimas inundaron la ciudad. Me recetan la hormona, pero hay distintas formas de aplicarla. Lo primero, que es lo ideal, se empieza con los sobrecitos de gel, que son sobrecitos de gel como de este tamaño, y es como un sachet. Vos lo abrís y lo sentís como un alcohol en gel. Yo decía, tengo un alcohol en gel, decía yo, no es nada raro. Entonces te lo vas pasando por el cuerpo y ya está, así todos los días. Y dicen, obviamente, después de bañarte. Entonces yo literalmente lo hacía después de bañarme. Todos los días aplicarte eso y ya está. Es como una crema. Y después, ya cuando llevaba cierto tiempo con eso, que ya tu cuerpo llegaba a cierto grado de testo, ahí es cuando me empezaron a recetar el Nevido, que es el inyectable, cada 3 meses. Al principio cada 3 meses, 12 semanas. Es una inyección en el glúteo y cada 12 semanas. Y conforme a los años ya mi cuerpo iba ganando cierto grado de testo, lo expandimos a 14 semanas y ahora recientemente lo expandí a 15 semanas. A mí me pone feliz saber que tengo este cuerpo trans. Porque como te dije en un momento, hay unos días donde yo me veo masculino, otros días donde me veo femenino y siento la mirada de los demás.
Que a mí generalmente cuando salgo a la calle me gusta llamar la atención, me gusta que me miren, pero no me gusta sentirme observado. No me gusta sentir la mirada de corrido de los demás de que estoy maquillado pero se me ve la barba. O se me ven las tetas y hablo grave. Y yo siento la mirada, la duda de los demás de qué es lo que soy. Y hay días que me cansan esas miradas. Sí. Y de cierta manera a veces me siento inseguro de cómo me veo, de cómo salir, en qué contexto salir así. Pero después me doy cuenta, este es mi cuerpo y pocas personas lo tienen. Y yo tengo la suerte de vivir en un cuerpo no binario. Podría pasar que llegue ese viento. Mi cuerpo, no tanto. Yo creo que mi cabeza es la que constantemente me guía y trata de ayudarme, porque también están esas voces intrusivas que digo, no puedes salir así porque te van a mirar así. Tené cuidado si salís así porque también está el riesgo de que te caigan a trompadas. Por ser de tal manera, está el riesgo que te insulten. Y esas voces yo siento que no son voces protectoras, son intrusivas. Porque más allá de que es una realidad, que a mí me pueden matar tranquilamente por ser trans, es algo también que otra parte de mí me quiere dar libertad. Y la libertad no creo que pase por elegir un camino, que yo ya lo elegí. Es por rebelarme contra esas voces que me dicen lo que tengo que hacer de manera indirecta. Así que yo salgo como quiero, me visto como quiero, hablo como quiero, actúo como quiero. Y ya si al otro no le gusta, no es mi problema. Y ahora que estoy resolviendo todas estas dudas en mi cabeza y conforme las experiencias que tuve en el colegio, me gustaría continuar con psicopedagogía en el ámbito escolar. Pero de buena manera, porque también entre redes divulgamos cierto diálogo como negativo con los psicólogos o psicopedagogos en el colegio. Como que son malísimos, como que son nefastos. Entonces a mí me gustaría romper con eso. Que de verdad los pibes del secundario, que es una etapa que marca mucho en la vida, encuentren contención. Si no la tienen en su casa, que la encuentren en el colegio. Que ahora yo digo esto y nadie se lo imagina, encontrar contención en el colegio. Pero a mí me gustaría romper con eso. Que tus balas de metal, sí. Cuando le dije a mi mamá, más allá de lo que yo tenía pensado, ella me decía, la carrera es acá, no te vas a ir, me dijo. Y yo, no, obviamente no me voy a ir. En un momento, al estar cansado de siempre lo mismo, de la monotonía de esta ciudad, me quiero ir a la mierda, decía yo. Me quiero ir a otro lado, quiero conocer otros lugares, pero me di cuenta que... No sé si está bien o está mal esto, pero yo soy muy dependiente de mi vieja. Demasiado, que si estoy en otro lugar solo mucho tiempo me abrumo de cierta manera y la extraño y empiezo a extrañar sus costumbres, empiezo a extrañar mi casa, empiezo a extrañar como 3 veces a la semana esté limpiando. Son mínimos detalles que yo extraño de ella y que digo, no me voy a ir porque la voy a pasar muy mal. Y estando en mi casa, estando con ella, como estoy estable, estoy bien estando con ella. Trajes de metal. A mí, no sé, me hace sentir mucha tranquilidad tener el apoyo constante de las personas que quiero. Me hace feliz la demostración. A mí a veces me es muy fácil inhibirme, me es muy fácil no saber expresar lo que me pasa. Y conocer a alguien que sea demostrativo, que no le dé miedo o no le dé vergüenza mostrar lo que siente, de alguna manera eso me llena demasiado, me hace sentir como cierta dualidad.
Pero lo que más tranquilidad me da, lo que me hace sentir estable, es sentirme conforme con lo que hago. A mí me apasiona mucho la danza, demasiado. Es una de las cosas que no dejaría de hacer a lo largo de mi vida. Y ya me pasó, porque además de dejar el colegio en 2020, también dejé una carrera de danzas con una profesora que yo admiro un montón y con compañeros que son valiosos. Mi cabeza no se concentraba para nada, porque no es que era depresión selectiva, dejo el colegio pero sigo haciendo danzas. Yo no podía concentrarme en nada. Y no quiero volver a eso, hay cosas que yo no quiero volver a vivir. Y estando ahora con las herramientas necesarias para mantenerme estable, porque esto es un sub y baja constantemente, y ya me lo dijeron los psiquiatras, de que genéticamente puedo llegar a volver a tener depresión. Y mi idea desde ahí es tener las herramientas para no volver a sentirme inseguro, no volver a bajonearme de tal manera de abandonar lo que más me gustaba hacer, que era la danza. Y ahora bailar con estos conocimientos, con esta manera de sentirme libre haciéndolo. Me paso los días. Por mucho tiempo de mi vida escuché a la gente viva, decir que el suicidio era egoísta, que era de cobardes. Y obviamente yo, después de caer en un pozo depresivo y de haberlo intentado y de estar meses autolesionándome, obviamente después tuve que verle la cara a mis papás. Y en el fondo, al haber escuchado esos comentarios, yo me sentí horrible conmigo mismo. Sentí que no era merecedor de nada, de que no valoré lo que ellos me dieron y lo que me van a seguir dando. Pero también creo que cada uno tiene su lucha interna y para mí el suicidio es algo con lo que venimos programados ya. Que yo por mucho tiempo pensé, capaz que yo no estoy para en un futuro ser profe de danza, que yo tanto proyecté. O no estoy para terminar por fin el secundario, no estoy para seguir una vida de estudiante, no estoy para pensar si quiero o no tener hijos. Capaz que yo vine acá para ser una cifra más de esa estadística de tantos suicidios en Santa Cruz. Capaz que yo vine para ser el hijo que se suicidó de una mamá, para ser el hermano que le falta a un adolescente, para ser el primo que se suicidó, para ser el sobrino que se suicidó, para ser el hijo de tal que se suicidó. Yo dije, capaz que vine para eso. Paro de hablar, miro mi hogar, tanto. Y a mí me gustaría esto de seguir ayudando a la gente trans, a mi gente trans y al resto de personas que estén aprendiendo algo, que estén en cierta etapa de desarrollo y entender por qué pasan las cosas. Por qué yo por mucho tiempo me sentí inseguro o por qué yo tuve esta idea de que vine para tal cosa. Y para seguir disfrutando de la danza. Más que tus balas de metal. ¿Qué tipo de amor? Es muy amplio el concepto de amor. No, yo, al estar en un esquema tan catastrófico del amor, de que el amor duele, el amor te hace sufrir, el amor te hace llorar, yo pensaba por mucho tiempo que el amor era desvalidarme como persona para tratar de llenar al otro, para complacer al otro. Y por mucho tiempo yo pensé que tenía que como que hacer menos mi persona para hacer sentir más al otro. Y no lo pensaba directamente, no era como que yo decía, bueno, el amor era esto. No, yo así lo manifestaba al amor yo. Pero yo creo que el sentirme
sentirme que soy un dúo dinámico con mi mejor amiga. El amor es tener esas costumbres que nos hace feliz a mi mamá y a mí, como prender un saumerio después de limpiar o ir a molestarla antes de dormir o ir a darle un abrazo cuando está acostada. El amor es reírme con mi profesora de danza, es compartir esas experiencias, es estar de acuerdo con el otro, estar de acuerdo con algo y que terminen todos bien. Pero el amor también necesita pasar por ciertas cosas que dan miedo, que son traumáticas. Necesita de cierto grado de infelicidad, de disconformidad, para aprender a valorar lo bueno. Con interrogantes a flor de piel transcurren los días de Noah, con algunas certezas y también con la esperanza de poder encontrar el camino que lo lleve al cumplimiento de sus objetivos. Aprender y seguir aprendiendo, de eso se trata, de defenderse y también ayudar a quien esté pasando por lo que él pasó. Entretanto, la conformación de gabinetes pedagógicos, atento a la demanda de los tiempos que vivimos, debería ser parte primordial en la agenda de los ejes del sistema educativo. Las familias, como tantas otras instituciones, no son hoy lo que nos enseñaron algún día fueron, y nadie puede dudar que reconocerse es, además de todo, un verdadero acto de libertad. Aunque el sol de a ratos asome sus narices, los nubarrones amenazantes están al caer. En el fondo, Noah parece haber aprendido que hay que estar preparado siempre para poder superar cualquier tormenta.